Hola, buenas tardes Pablo, buenas tardes a Gustavo, a todo el equipo de Argentinísima, ¿cómo están? Bien, muy bien. Darío, bueno, como para arrancar esta entrevista, un panorama, por supuesto, muy valedero desde su parte, de la actividad legislativa por estos momentos en el Congreso de la Nación. Bueno, primero, no es distinto a lo que nos está pasando con esta pandemia global, la forma de trabajar que hemos encontrado, que permite respetar el federalismo de un país con muchas particularidades, muchas regiones distintas y hacerlo de esta manera, como estamos haciendo hoy tu programa, que las sesiones, las comisiones puedan hacer de manera remota, nos ha permitido respetar ese federalismo que establece nuestra Constitución. Y la verdad que hemos podido avanzar en herramientas importantes para el gobierno que permiten hoy que un Estado esté presente a lo largo y ancho de nuestro país. Quizás... Darío, Gustavo te habla. Darío, antes de hablar de la moratoria impositiva y todos los temas que estás trabajando, me parece un dato no menor, porque hablando de la región donde vos estás transmitiendo en este momento, hay dos provincias que de alguna manera están ocupadas y preocupadas con el tema del coronavirus, y me refiero tanto a Neuquén como Río Negro, ¿no? Sí, tal cual. La verdad que, sobre todo en la zona confluencia... acá vivimos regionalizados, Gustavo. Neuquén, Cipolletti, una ciudad de Neuquén y una de Río Negro, es como, digamos, el intercambio es permanente y las consecuencias de esta pandemia son más o menos complejas para los dos sectores. Si bien la zona confluencia tiene muchos más casos, el interior está mucho mejor en cuanto a los contagios, pero la verdad que, así como le está pasando a ustedes en el AMBA, nosotros en la zona confluencia hay problemas con la pandemia, pero te repito, nos ha permitido esta manera de trabajar, seguir opinando, participando y dar un debate en la caja de resonancia de los problemas argentinos, que es el Congreso. Y la verdad que la Argentina está con muchos problemas, muchos que arrastrábamos de la situación de la última gestión que económicamente nos dejó una situación muy compleja, que se ha agudizado con la pandemia. Pero bueno, de a poco también empiezan a haber señales muy buenas, no solo la moratoria que vos mencionabas, bueno, que era algo que la pedía. Discúlpame, Darío, primer punto, ya para ir haciendo un abordaje, porque, a ver, se habla de la pospandemia, y cuando se habla de la pospandemia, el sector empresario está pidiendo al gobierno, bueno, señores, traten de ser un poco más flexible con nosotros para poder salir, a ver si nos puedes hacer una pequeña síntesis del tema de la moratoria. Sí, la moratoria, mirá, en diciembre, cuando me tocó ser miembro informante de la Ley de Solidaridad, ya antes de que exista la pandemia, ya había muchos sectores que nos planteaban la necesidad de una moratoria. De hecho, la hicimos para el sector PYME, aquel que tenía certificado en PYME podía ingresar, pero ya había muchos sectores que nos pedían la necesidad de la misma. Imagínate luego con la pandemia. Y lo que ha intentado Alberto muy acertadamente es que no sea la deuda que tenés impositiva con el Estado un palo más en la rueda en este momento, de esa rueda que gira muy lentamente. Bien. Y es por eso que ha mandado el Ejecutivo un proyecto que amplía a todos los sectores. Absolutamente todos pueden ingresar. Lo que se trata de cuidar es el empleo, lo que se trata de cuidar es que esa rueda, ese entramado socioeconómico funcione y que no sea la deuda con la FIP o la deuda con el Estado un problema más de todos los que tiene el entramado. Y creo que ha sido muy acertado, es el mismo universo que usó la moratoria del 2001 con De la Rúa, o del 2008 con Cristina, o la del 2016 con Macri. Es exactamente el mismo universo. A ver, bueno, ya que haces... es la pandemia. Discúlpame, ya que haces esa aclaración, esto te hago yo la pregunta, me imagino que la aclaración viene por ese lado. O sea que no es una moratoria a la medida de los empresarios que son amigos del gobierno. No hay ninguna medida que ha venido tomando este gobierno que sea con nombre y apellido. Quizás venimos mal acostumbrados en los últimos años, cuando había un blanqueo para un hermano, o había una toma de deuda para un fondo, o se le pagaban los fondos buitres y se pagaban a sí mismo, o, digamos, se nombraban jueces. Porque es una visión, es un error mirarlo desde ese punto de vista. En esta moratoria entra, así como se dijo que podía ser un traje a medida de hoy o de Cristóbal López, te digo, en esta moratoria entra Correo Argentino, en esta moratoria puede entrar Vicentín, pero también en esta moratoria puede entrar
una empresa recuperada, una cerámica neuquina como Cerámica Neuquén, o como varios de los galpones de empaque de mi región que necesitan una herramienta para poder seguir trabajando. Son 3 millones de planes de pago que tiene la FIP, de los cuales hay 4.200 empresas con quiebra ya declarada, pero que todavía pueden ingresar porque todavía están generando empleo. Entonces, medirlo o mirarlo con nombre y apellido creo que es un error común de otra época, pero es un error mirarlo desde esa perspectiva. Acá la herramienta es absolutamente para todo el entramado socioeconómico de la Argentina, repito, para que no sea un paro en la rueda más, para que realmente no solamente se pueda recuperar algo, porque también de esas empresas la recaudación que puede llegar a la FIP es creciente, no es lo mismo cuando no hay advenimiento a cuando la hay. Obvio. Pero sobre todas las cosas, cuidar cada puesto de trabajo, cada puesto de empleo, que es lo más importante que tenemos que cuidar en esta Argentina. Darío, y de aquí en adelante, ¿cuál es la agenda de lo más urgente, bueno, para tanto los diputados y los senadores? Mirá, todos los temas son urgentes, porque depende qué problema estés padeciendo o desde qué punto de vista uno lo mire. No hay temas más urgentes o menos urgentes. Pero por supuesto que pudimos ampliar el presupuesto porque las partidas relacionadas con el IFE, con el ATP, con la tarjeta alimentar no existían en el presupuesto del año pasado. Nosotros estamos con un presupuesto prorrogado de la gestión pasada, dado que todavía no teníamos un acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo nos ha permitido despejar el panorama y ya mirar con una planificación y con una previsibilidad que va a ayudar mucho. Disculpame, con los bonistas privados, con los bonistas privados. Con los bonistas, perdón, sí, dije con el fondo. No, el fondo viene ahora es el capítulo, otro capítulo que le toca, bueno, a todo el gobierno, ustedes también, pero es un capítulo, otro desafío. Pero bueno, ya el desafío. Bueno, ¿cómo lo vieron de adentro? Más allá, discúlpame, yo me tengo que, como periodista, me tengo que poner al otro lado. Acordate que le dijeron que era sacachispas al ministro Martín Guzmán. ¿Y ahora qué? No, la verdad que ha sido un accionar muy positivo para la Argentina lo que ha hecho el ministro Guzmán y Alberto. No es que hemos salido campeones de nada, pero sí no nos hemos ido al descenso, que esto era muy importante, digamos, desactivar una bomba que de no haberlo resuelto tenemos que hacer frente a un nivel de vencimiento de deuda que para nuestra economía era impagable, porque el problema de los ciclos de sobreendeudamiento, el que arrastramos el último desde hace muy poquito, en la última gestión, no solamente la cantidad de deuda que se tomó, sino cómo se acumularon irresponsablemente vencimientos todos juntos. Con lo cual la Argentina no producía los dólares suficientes para hacer frente ni siquiera a los intereses. Por eso creo que, repito, no es para tirar manteca al techo, porque no es que a partir de ahora la Argentina está bárbara, pero al menos no nos fuimos al descenso, no detonó esa bomba que hubiese sido peor aún que las dos pandemias que hemos acumulado, una económica y otra en tema, bueno, el COVID, que ha arrastrado al mundo a una caída de la economía a niveles históricos, te diría. Seguro. Pero para la Argentina era muy importante desactivar esto, porque la verdad no producíamos los dólares suficientes para hacer frente a esa deuda. Darío, Argentinísima Satelital es la señal más federal del país. Por tal motivo te tengo que preguntar algo económico de tu región, ¿sí? Y me refiero al Valle. ¿Por qué lo digo? Porque un hecho objetivo, que es un desafío del gobierno, controlar la inflación, y algunos precios que no están encuadrados entre precios máximos subieron muchísimo. Y de pronto, vos que estás con los productores del Valle, de Río Negro, del Valle, ¿sí? Río Negro y Neuquén, con los productores, de pronto el precio que reciben los productores se multiplica por 11 hasta que llega al consumidor final. Bueno, ¿se está trabajando en el tema de economías regionales para que esa brecha no sea tan grande? Es fundamental resolver esto, porque para mostrarlo de una manera gráfica, de una manzana el 10% le queda al productor. 10%. El resto, solo el 10%. O sea, haces una tajada de 10%, una porción del 10%, el resto de la manzana no le queda al productor. Va gran parte a la comercialización, otra parte, otro 10%, lo que es frío y galpón de empaque, y la verdad que termina perdiendo el productor y perdiendo la gente, porque se va en la formación de precio
es el que se queda quedando con el esfuerzo del productor y del consumidor. Y eso hay que trabajarlo, hay que poner de manera directa la producción lo más cercana posible del consumidor. Hay que establecer un precio sostén para que el productor no trabaje a pérdida, porque de toda la cadena de producción, el más indispensable, yo te diría el único indispensable, es el productor, porque si no tenés quien produzca, todos los demás no tiene sentido. Entonces eso es algo que tenemos que trabajar y corregir en la Argentina. Este ejemplo que te doy con la manzana te lo podría dar con cualquier productor en el país. Hoy, lamentablemente, en esta sociedad lo que tenemos es pocos beneficios para los productores, un precio muy elevado para el consumidor y en el medio una cadena de comercialización que se termina quedando con gran parte del esfuerzo de estos dos sectores.